ciudadano de a pie ha presenciado un intento de golpe de Estado. Vino a la mente rápidamente del común, dictadura de 64 al 82, dictaduras respecto a los cuales aún el Estado boliviano está cumpliendo con la reparación integral. Nos ha costado, cuando yo estaba en el Ministerio de Justicia como viceministro, el poder retirar las carpas que están al frente del ministerio y volver a vivir esos momentos que también estuvieron presentes en el 2009 en Sacaba, en Sencata. Es muy doloroso más allá del resultado que haya tenido. Afortunadamente primó la cordura, afortunadamente primó el buen manejo de timón del presidente, de su gabinete, y bueno, ahora lo que resta es cumplir lo que dice la Constitución. Un grupo de militares a la cabeza del general Zúñiga se quieren arrojar el poder, quisieron tomar la Plaza Murillo, lo hicieron momentáneamente, quisieron cambiar gabinete y bueno, producir un golpe de Estado. Ahora tienen que pagar de sus actos. La Procuraduría, el mismo día que pasaron los acontecimientos, emitió primero un comunicado repudiando el intento de golpe de Estado, ya advirtiendo en aquel momento que se iba a constituir en garante, se iba a constituir en una de las instituciones para esclarecer los hechos. Posteriormente emitimos otro comunicado ya informando a la opinión pública que nos hemos apersonado en la causa penal iniciada de oficio por el Ministerio Público por varios delitos contra el general Zúñiga y otros cómplices, encubridores, autores. Y finalmente, bueno, habiéndonos apersonado el mismo día del intento fallido de golpe, ha comenzado la investigación. La investigación en este momento, por eso estaba leyendo algunas hojas mientras tú hablabas, está en su etapa más importante, la etapa inicial, que es la etapa preliminar y etapa preparatoria de investigación, para quienes son abogados conocen, que es clave para tener toda la evidencia, para tener los elementos de convicción, para llegar pronto al esclarecimiento de los hechos. Hemos sido informados hace una hora aproximadamente que ya se ha señalado la audiencia de medidas cautelares de la primera imputación presentada contra 3 personas. ¿Cuándo va a ser esta audiencia? La audiencia se va a celebrar hoy a las 14:15, está convocada. 14:15, primera audiencia, ¿lo estamos diciendo primicialmente? Entiendo que sí. Nos han notificado como parte, como sujeto procesal de pleno derecho. Está el señor Zúñiga, Arnés y Iraola, la primera imputación que emitió el Ministerio Público por los delitos de terrorismo y alzamiento armado. Sin embargo, ya hay otra imputación presentada también. Perdón, el procurador de Zúñiga, lo sabemos, fue el que dio la cara en entrevistas, en el tanque, en todo lado. ¿Podemos hablar de los otros 2 imputados, por favor? Estaban en Plaza Murillo, lo estaban acompañando y fueron identificados. Es decir, fue la primera imputación, diremos procesalmente, más fácil de iniciar una investigación porque estaban ahí, estaban al lado de él. Un segundo grupo fue aprehendido. Ayer el ministro de Gobierno daba una conferencia de prensa y de ese grupo de en total 21 aprehendidos se ha emitido una imputación contra 14 personas. ¿Quiénes son, procurador, esos 21? Puedo dar los nombres con mucho gusto, ves, la memoria es frágil. ¿Por qué han sido imputados, no? Todos fueron parte de esta planificación que, como lo decía el ministro de Gobierno, comenzó en mayo de este año. Algunos eran parte de la planificación, otros de la ejecución, otros del post-ejecución. Ya se está poco a poco develando cómo se planificó este golpe. Son de las diferentes fuerzas, incluso hay muchas personas de inteligencia, porque uno se pregunta, no solamente como procurador, como ciudadano común, como abogado de años en el ejercicio profesional, se pregunta cómo no se dieron cuenta antes. Exactamente. Ya estaban llegando los tanques. Exactamente, porque, que Zúñiga estaba solo, no es un loquito solo, ¿no? Porque inteligencia pues estaba cooptada, ¿no? Porque inteligencia del ejército era parte de este golpe de Estado. Y esas personas también han sido aprendidas y seguramente va a haber más aprendidos, más investigados. ¿Y de dónde son estas 21 personas, por favor? Son de diferentes regimientos, ¿no? ¿Todos obviamente bajo el paraguas militar? Sí, todos.
algunos del servicio pasivo, es cierto, pero que estaban cumpliendo funciones de inteligencia. Y te voy a leer la lista que tenemos acá. Por favor, procurador. La primera imputación, como te decía, está contra el general Zúñiga, el general Arnés, que estaba al lado de él, y Iraola, que estaba un poquito más atrás de él. Posteriormente se realizó la imputación contra Miguel Fernando Iriarte Sandoval, contra Aníbal Abel Aguilar Gómez, que tengo que confirmarlo también, sí es hermano del exministro de Educación, Roberto Aguilar, Franz Luis Ordóñez Menacho, Marcelo Franklin Gutiérrez Franco, Raúl Barberí Muiva, Juan Mario Paulsen Sandy, Roberto Octavio Argandoña Rollano, Juan Carlos Delgadillo Guzmán, Leonel Helio Sanginés Rada, Waldir Mamani Hidalgo, Luis Domingo Balanza Jerónimo, Julio Mar Buitrago Sempertegui, Román Wilmer Kawai Cosío y Marco Mauricio Caviedes Carrón. Todos ellos formaban parte de... Por ahora tenemos 17 imputados, todos parte de las Fuerzas Armadas, servicio activo ¿Ellos o servicio presentes pasivo. en la Plaza Murillo? ¿Todos ellos presentes o no? La mayor parte de ellos presentes, otros del Departamento de Inteligencia, porque era, como te decía al principio, evidente que alguien tenía que haber alertado de lo que estaba pasando. ¿No es Acaba de cierto? mencionar que estaba el hermano del exministro Roberto Aguilar. ¿Quiere decir que hay alguna implicación con el exministro Roberto Aguilar? Te decía, estamos en el momento más importante de la investigación. Es su hermano, no podemos negar. Él es el que más ha puesto resistencia al momento de su aprehensión. Quienes lo han visto en los medios de comunicación, es el que estaba vociferando y seguía hablando de viva la democracia y demás. Al parecer, por los datos que tiene la Fiscalía y la Policía, fue uno de los ideólogos, uno de los artífices, uno de los cerebros de este golpe de Estado, ¿no? Oye, en nuestra portada hablábamos de un sociólogo, lo leí, procurador, cuando decía que el gobierno y Zúñiga apuntan a un sociólogo como el ideólogo. Señor Aguilar, sociólogo militar en servicio pasivo. Pero bueno, esta investigación está comenzando. Seguramente habrá muchas personas más que van a prestar su declaración como testigos, otros como sindicados. Una investigación compleja, como lo decía ayer el ministro de Gobierno. Hemos decidido como Procuraduría sumarnos a la misma, sumar, no para restar, sino para coadyuvar, y además en el marco competencial que tiene la Procuraduría, porque seguramente alguien se preguntará, ¿y qué hace la Procuraduría ahí? Yo ayer, la justificación que me pedían hacer, porque también se debe justificar un apersonamiento ante cualquier autoridad, fiscalía, juez que se trate, decía, tenemos 3 razones por las cuales nos apersonamos. Primero, porque tenemos el mandato constitucional de la defensa de los intereses del Estado. Tú lo decías al principio en la introducción, debemos defender la soberanía, el Estado de Derecho, el gobierno legalmente constituido, pero también porque hemos sido parte y vamos a ser siempre parte de casos como estos golpes de Estado. Golpe de Estado 1 es el caso que involucra al señor Camacho, que está en curso, la Procuraduría es parte, ya estamos en acusación, esperando se celebre pronto el juicio. Golpe de Estado 2, sentencia condenatoria contra la señora Áñez y otros militares, estamos también en ese caso, bueno, ya fenecido, y ahora este podría denominarse golpe de Estado 3, o el nombre que le den, pero era necesario que la Procuraduría esté en este proceso. Y finalmente porque tenemos una reglamentación interna que nos establece criterios objetivos de intervención. Y uno de ellos se relaciona con la defensa de los derechos humanos. Lo que más bien no pasó, tú decías, hubo violencia, pero no en la medida que sospechábamos que iba a pasar, afortunadamente, también nos obliga a intervenir. Es decir, hubo una violencia más simbólica, un susto que tenemos los bolivianos en nuestra memoria colectiva de ver tanquetas en la Plaza Murillo, pero fueron sobre todo los gases lacrimógenos, no hubo realmente un acto de violencia, pero ni siquiera sí en la hubo, apertura de la puerta de Paz. Claro, pero sí hubo, Claudia, vulneración de derechos humanos. Totalmente. ¿No? Principales derechos humanos en un sistema democrático son la libertad y la igualdad, y estaban siendo coartados al momento de intentarse un golpe, ¿no? Esa es la justificación de por qué la Procuraduría es parte de este proceso, y el ser parte de este proceso, el ser sujeto de pleno derecho, implica que vamos a seguir con la investigación en todas sus etapas hasta lograr sentencias condenatorias, ¿no? La tarde es la audiencia cautelar, seguramente unas horas después o mañana va a ser la otra audiencia cautelar, vamos a estar en el proceso, en los actos investigativos,
testigos, proponiendo diligencias, exigiendo que llamen a declarar a otras personas, tratando de esclarecer la verdad histórica de los hechos. Totalmente. Lo más antes que se pueda. El militar Zúñiga, el momento de su detención y frente a cámaras, porque esto ha estado muy visible a través de los medios de comunicación. A eso me refería con que no fue violento en el sentido como lo entendemos históricamente, ¿no? Hubo una violencia simbólica de ver a militares y tanquetas, pero no hubo una violencia como tal, y eso hay que agradecerlo, procurador. Zúñiga, al momento de la detención, comienza a hablar ante las cámaras y los micrófonos y hace una acusación muy grave contra el propio presidente Arce y dice que se habían visto el fin de semana y que él dijo algo hay que hacer con mi popularidad y empieza a hablar. Bueno, y luego precipitadamente lo ingresan a una camioneta. El presidente ha negado esto rotundamente, lo han hecho otras autoridades. ¿Qué valor tiene esta declaración? Porque obviamente también se comienza a indagar la información por ahí y que si jugaba básquet el presidente o no. Lo dijo la propia ministra Marianela Prada. ¿Qué valor tiene todo esto, procurador? Primero te doy un elemento que me parece importante para seguir reflexionando en lo que ha pasado, que espero no vuelva a suceder en el país. No queremos volver al 64, al 82 o al 2009. Generalmente los traidores terminan traicionados. Yo creo que eso le ha pasado al general Zúñiga. Él esperaba apoyo, tanto social como de las propias Fuerzas Armadas. Y en un momento lo traicionaron, pero en este caso lo traicionaron patriotas que no quisieron seguir con algo que habían iniciado. ¿Militares también? ¿Serían militares? Militares también. Y la investigación va a dar seguramente luces sobre eso. Mucha gente, estoy seguro, como en cualquier investigación compleja, se va a someter a procedimientos abreviados, va a reconocer su parte de culpa, pero también su arrepentimiento eficaz. Y ahí nos vamos a dar cuenta que ya fue un golpe de Estado. Respecto a las declaraciones, primero, que la que vale, tú me preguntas, procesalmente hablando, con cualquier procesalista o penalista podemos hablar, es la que se presta ante el fiscal después de una citación formal. Y lamentablemente el general Zúñiga se acogió al derecho al silencio. Sin embargo, fue mediático lo que dijo en el momento de su aprehensión, pero también fue mediático lo que dijo horas después. Primero dice que había una instrucción del presidente, o el presidente conocía, y después dice que solamente le ordenaron sacar las tanquetas porque se venían conflictos complicados para el país. Primero dice que el presidente quería un baño de popularidad y después dice que era para evitar los bloqueos que se venían. Es decir, esa contradicción en una hora evidencia que era una declaración falsa, una reacción, yo diría hasta hormonal, la primera que dio momento de su aprehensión. Pero, procesalmente hablando, la que cuenta es la que él prestó al Ministerio Público. La que va a estar registrada ahí. Y tiene la oportunidad de pedir ampliaciones, nuevo día y hora y demás, porque en materia procesal penal, constitucionalmente hablando además, la declaración es un medio de defensa, no es un medio de acusación. No por su declaración vamos a llevarlo a juicio, tiene que ser por otros elementos de convicción. ¿Se acuerda usted de otra autoridad militar, Calimán? ¿Se acuerda usted de Calimán, procurador? Que le sugirió la renuncia al entonces presidente Evo Morales con todo el mando militar. ¿Qué es de Calimán, procurador? ¿Qué sabemos de él en este momento? Bueno, él es prófugo de la justicia, ha declarado rebelde en varios procesos, pero en el que te decía hace un ratito, en caso golpe de Estado 2, él tiene una condena de 8 años de cárcel que en cuanto sea habido va a tener que aplicarse por el caso golpe de Estado 2. Es decir, el incumplimiento, y en este caso de parte de él como comandante de las Fuerzas Armadas, la autoría también en el incumplimiento de los procedimientos constitucionales y legales para llegar al poder de la señora Yanine Áñez, ¿no? ¿Sabe por qué se lo preguntaba, procurador? Porque el estar prófugo hoy es estar fuera de los brazos de la justicia. Se lo pregunto, procurador, porque ayer tuvimos una mesa de análisis y hablamos de la justicia pendiente. Se lo pregunto, procurador, porque en la medida en que no lleguemos al final de estos procesos con rapidez, porque justicia no solamente es llegar en algún momento a una sentencia, justicia es hacerlo pronto, con pertinencia. Tengo la
idea, procurador, de que como no se hace justicia todavía con el pasado reciente en nuestra historia, esto puede repetirse? Como usted tampoco quisiera, como boliviana, volver a pasar por no solamente el miedo que hemos tenido al inicio de la tarde, sino el papelón que hemos sentido luego como país. Esto se va a repetir mientras no se haga una radiografía a fondo de las Fuerzas Armadas. Creo que algo está sucediendo, y no solamente con las Fuerzas Armadas, lo que ha sucedido en su momento con la policía también, sea en febrero del 2003, sea en el 2019, los famosos motines policiales. Creo que algo está sucediendo con la policía y las Fuerzas Armadas, que al margen de quien gobierne, hay dos focos, por no hablar de la justicia, pero me parece que solamente procesos claros, rápidos, justos, justicia con justicia, nos va a ayudar a garantizar la no repetición, ¿no? Sí, no por nada, volviendo al tema del golpe fallido, no por nada el general Zúñiga, en unas declaraciones en la tarde, pedía la liberación de los presos políticos, y no tanto me estoy refiriendo a Áñez o a Camacho, porque los ha mencionado expresamente, Así es, sino él habló de militares, de sus colegas, policías y demás. Lo que no tenemos que permitir nosotros como Estado, y la Procuraduría no lo va a permitir, es que se produzca una amnistía, un indulto bajo presión, alguna liberación de personas que están siendo procesadas, personas que han sido condenadas como Calimán, y personas que en este caso, imputadas todavía, es cierto, va a tener un tiempo todavía largo la investigación, la acusación, el juicio, etcétera, pero que ha demostrado el Estado, a través del Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, que en este caso sí pudo actuar rápido. ¿Y por qué no pudimos actuar en el caso golpe de Estado 1 y golpe de Estado 2? O actuamos parcialmente, porque sí hay algunos detenidos, sí hay gente en la cárcel, etcétera, porque estaba el gobierno de la señora Áñez, y han permitido en ese gobierno que puedan salir del país muchos exministros, exmilitares como Calimán, pero ahora ha demostrado el Ministerio de Gobierno y el Estado que no va a tolerar un acto como el que ha sucedido esta semana, un intento de golpe evidente a los ojos no solamente de los bolivianos, sino de todo el mundo. Y ahora están imputadas 17 personas, muchas otras personas investigadas, y ninguno ha huido del país. Espero que nadie huya del país. Vi a un joven con el rostro tapado que dijo: nosotros solo cumplimos instrucciones. Es cierto, hay un principio, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino también en la policía, pero también hay otro principio de que la instrucción mal dada no debe ser acatada. Eso es lo que seguramente en el proceso de investigación, tanto en la justicia militar como en la justicia ordinaria, que ya está el caso, se va a tomar en cuenta, ¿no? Orden mal dada no debe ser acatada. Procurador, volvamos al caso que nos estaba moviendo a este diálogo antes de este famoso Zúñigazo. ¿Por qué no hablamos de las tierras Marinkovic, que también tienen su capítulo con el gobierno de Yanine Áñez, un gobierno en el que el propio Marinkovic fue ministro de Economía, fue parte del gobierno de Áñez, tuvo beneficios respecto de esta propiedad, de estas tierras? Para quienes nos están viendo y no tienen del todo clara la idea, ¿nos puede contar en un ABC la historia y en qué están estas tierras, por favor? Sí, rápido, y empiezo por lo que tú dijiste, ¿no? Aprovechando su condición de ministro, la señora Áñez logró que se emitan 2 resoluciones supremas que autorizaban 2 títulos ejecutoriales el año 2020, cuando estaba la señora Áñez de presidenta. Esos 2 títulos, esas 2 resoluciones supremas que logró, tanto de Tierras Bajas del Norte como de Laguna Corazón, son 2 predios diferentes de la familia Marinkovic, estaban a punto de ser expedidos los títulos ejecutoriales. Pero bueno, vino el gobierno del presidente Arce, del vicepresidente David, se detuvo todo, se anuló todo, porque nadie puede tener en Bolivia constitucionalmente, artículo 398 de la Constitución, una propiedad de más de 5.000 hectáreas, se anuló todo, pero extrañamente el Tribunal Constitucional emitió un par de autos constitucionales donde anulaba lo que se había anulado. Y el mismo, ese es el TCP
actúa de determinada manera y luego el mismo TCP. Estamos hablando de estos magistrados prorrogados, ¿no? Fallos, sí, y fallos contradictorios, que en su momento nosotros no quisimos iniciar juicios de responsabilidades o incluso emitir juicios de valor contra ellos, porque teníamos a nuestro alcance todavía, como decimos, agotamiento de la vía interna, la posibilidad de que ellos retrocedan en su posición inicial y cambien la decisión que han tomado. Y lo hicieron, y es lo que informé a los medios de prensa. Gracias al trabajo de la Procuraduría, del Viceministerio de Tierras, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, ellos se dieron cuenta de su error, modificaron su fallo y una vez más volvió a su cauce natural la justicia constitucional y por tanto en Bolivia, 398 de la Constitución, como te decía, nadie puede tener una propiedad mayor a las 5.000 hectáreas, como se le estaba concediendo al señor Marincubí y a su familia. Laguna Corazón era 12.483 hectáreas y Tierras Bajas del Norte era 21.523 hectáreas, lo que suman las 33.000 hectáreas que se hicieron públicas. Imagínense la cantidad de territorio. Además, Laguna Corazón entiendo que no puede ser parte como una piscina de una propiedad privada, laguna, ¿verdad? Sí. Porque es una laguna. ¿Qué es lo que se espera de aquí en adelante, próximo paso en este caso? Sí, lo que va a corresponder ahora, en base a esos dos fallos que restablecieron la justicia y el marco constitucional vigente, es que el Tribunal Agroambiental cumpla su trabajo, ratifique el fallo que había emitido anteriormente, pero que el Tribunal había anulado momentáneamente, y el INRA, obviamente, proceda a la reversión de esa resolución que se ha emitido ilegal, arbitraria, inconstitucional, y algo importante adicional para terminar mi respuesta. No solamente son esos dos casos. Se han identificado muchos otros casos, por lo menos en el gobierno de la señora Áñez, 24 títulos emitidos de más de 5.000 hectáreas. Se tiene que revisar absolutamente todo. ¿Lo van a hacer y lo van a hacer con celeridad, procurador? Se está trabajando, estamos esperando que el Tribunal Agroambiental emita un fallo sobre Laguna Corazón y sobre Tierras Bajas del Norte, y en base a ese fallo se va a iniciar la revisión de todas las tierras, todas las titulaciones, todas las resoluciones supremas o incluso los trámites que están en curso más allá de las 5.000 hectáreas. Están también ante un tribunal TCP un poco bipolar, ¿no? Porque dice A y luego dice B, debe ser complicado para la Procuraduría también, ¿no? Es complicado. Lamentablemente no tenemos una línea jurisprudencial uniforme en varios temas, derechos humanos, en temas de tierras, en varios temas. En materia penal, o sea, recientemente hemos sido notificados con la sentencia constitucional que anula los juicios en rebeldía en Bolivia, que realmente va a ser un impacto fuerte en los procesos de lucha contra la corrupción. Pero bueno, es nuestro Tribunal Constitucional, afortunadamente existen los mecanismos para poder revertir algunas situaciones y lo que resta es que también puedan llevarse a cabo las elecciones judiciales. Creo que es momento de un recambio.